Hola, en este video voy a resolver este circuito eléctrico de corriente alterna utilizando el método de análisis de nodos. Primero vamos a identificar los nodos que tenemos. Por ejemplo, aquí todo esto sería un nodo que tiene conectados todos estos elementos, que son 5. Acá tenemos otro nodo que tiene conectado todos estos elementos, son 6. Y aquí tenemos otro nodo, tiene conectado 4 elementos. Este también es un nodo, pero solo tiene 2 elementos. Y aquí también tiene 2 elementos. La sugerencia es que identifique los nodos que tienen 3 o más elementos. Y vamos a elegir uno para que sea nuestro nodo conectado a tierra. Y en este caso, pues yo voy a elegir este de aquí. Bien, este nodo que tiene 6 elementos conectados lo voy a llamar el nodo 1. Es el nodo 1. Y este nodo tiene solo 2 elementos, no lo voy a ocupar. Todo este nodo tiene 1, 2, 3, 4 elementos. Lo voy a poner aquí. Este va a ser el nodo 2. Aquí también tenemos un nodo, pero solo tiene 2 elementos, no lo voy a ocupar. Y aquí también tenemos un nodo con 2 elementos, no lo voy a ocupar. Solamente utilizamos los nodos con 3 o más elementos para obtener ecuaciones en cada uno de estos nodos. Entonces solo veo dos nodos, vamos a obtener solamente ecuaciones para esos 2 nodos, o sea 2 ecuaciones. Pero también tenemos una fuente dependiente de corriente. Y pues esta fuente dependiente de corriente depende del voltaje Vx, y el voltaje Vx aquí ya no lo indican con esta polaridad. Es muy importante que identifiques la polaridad. Bien, la convención que vamos a utilizar para el análisis de nodos es sobre las corrientes que entran y salen a un nodo. Cuando una corriente sale de un nodo, nosotros la vamos a considerar de signo positivo, y cuando está entrando a un nodo, la vamos a considerar de signo negativo. Esto es para las corrientes. Nosotros vamos a asignar en cada uno de nuestros elementos corrientes que salen, salvo que ya esté indicado el sentido. Por ejemplo, aquí de las fuentes de corriente, aquí ya tiene un sentido asignado, pero del resto de los elementos, pues nosotros vamos a indicar que la corriente sale, pues para tener una convención en todo nuestro análisis. Entonces, vamos a empezar con la ecuación del nodo 1. Entonces, cuando trabajemos en el nodo 1, nosotros vamos a considerar este nodo como su polaridad positiva respecto al resto de los nodos. El resto de los nodos para esta ecuación va a tener signo negativo, y todo lo que esté conectado al nodo 1 va a tener signo positivo. Entonces, pues vamos a ver las corrientes. Vamos a considerar que en estos elementos la corriente va saliendo del nodo y la vamos a considerar positiva, y aquí la fuente ya nos indica la dirección de la corriente que va entrando, y acá esta fuente también nos indica que esta corriente va saliendo del nodo. Entonces, de acuerdo a la convención, si una corriente entra al nodo, la vamos a considerar negativa y sería menos 3 ángulo de 0. Para el siguiente elemento, pues observo que la corriente va saliendo de este nodo. Entonces, si sale, pues lo vamos a considerar positivo. Pues aquí le pongo más. Y la corriente es igual al voltaje entre la impedancia. Entonces, es el voltaje 1 entre, en este caso, la resistencia, o la impedancia en este caso es 1 ohm, simplemente. Luego me paso al siguiente elemento. Y pues este elemento está entre estos 2 nodos, y pues va saliendo la corriente, la voy a considerar positiva, y es voltaje 1 entre la impedancia, que sería menos J 1 ohm, o simplemente menos J lo voy a poner. Luego de este elemento sería, estos elementos están entre el voltaje 1 y el voltaje 2. Recuerda que para esta ecuación estoy considerando aquí el signo positivo. Entonces, aquí es más porque la corriente va saliendo. El voltaje 1 es el positivo, el voltaje 2 es el negativo. Y te decía que este es el positivo porque estábamos haciendo el análisis respecto al nodo 1.
Y la impedancia Z sería pues estos dos elementos que están en serie. Y pues sería simplemente 2 más 2J. Y ya tenemos la corriente de estos elementos. Aquí esta fuente ya nos indica el sentido y esta fuente pues indica que la corriente va saliendo del nodo. Entonces si sale del nodo es positivo, más. Y la magnitud de la corriente pues está indicado como 0.2 Bx. Bx estaba aquí, ahorita lo voy a poner otra vez. Solamente lo puse para que no nos estorbe con nuestra flecha. Bueno, ya tenemos este elemento y ahora este elemento estamos considerando que va saliendo la corriente. Si va saliendo es positiva. Y la corriente, recuerda, voltaje entre impedancia. Entonces, este elemento está entre el voltaje 1, perdón, entre el nodo 1 y el nodo 2. Recuerda que el del nodo 1 lo voy a considerar positivo. Entonces, B1 es positivo y el otro nodo va a tener el voltaje negativo. Y se divide entre la impedancia. En este caso, la impedancia es menos 2J. Y ya son todos los elementos que están conectados al nodo 1. Entonces esto lo igualamos a 0. Ahora voy a obtener la ecuación para el nodo 2. Y en el nodo 2, pues vamos a considerar este nodo con signo positivo y el resto de los nodos con signo negativo. Entonces el voltaje 2 va a ser positivo para esta ecuación. Seguimos considerando la convención de nuestras corrientes y de nuestros elementos vamos a considerar que todas las corrientes van saliendo, excepto el de las fuentes de corriente que ya tienen su sentido que ya está asignado. Entonces trabajamos con esta convención y nuestra corriente seguimos utilizando esta fórmula. Vamos a empezar, voy a empezar con el elemento de arriba. Entonces respecto al nodo 2, recuerda que este es positivo y este elemento está conectado también al nodo 1. Entonces tendríamos, bueno, la corriente sale y entonces sería positivo, sería B2 menos B1 entre la impedancia que sería menos 2J y ya tenemos este elemento. Ahora este ya tiene un sentido definido de la corriente y va entrando al nodo 2, entonces lo considero negativo. La magnitud de esta corriente está dado por 0.2 Bx. Luego de estos elementos, aquí pues va saliendo la corriente, este es el nodo positivo, entonces sería, si va saliendo pues es positivo, más. Utilizo la fórmula, el voltaje 2 es el positivo menos el voltaje 1. Y esto se divide entre la impedancia, que sería estos dos elementos que están en serie. Entonces sería 2 más 2J. Luego sigue este elemento que está conectado al nodo 2 y a la Tierra. Entonces sería, la corriente va saliendo, entonces si sale pues es positivo. Y el voltaje es el voltaje 2 simplemente, entre la impedancia que sería menos J1 ohm o simplemente menos J. Y aquí tengo esta rama que tiene estos dos elementos más esta fuente de voltaje. Para calcular la corriente que nos falta, que es la que corresponde a esta rama, me voy a apoyar aquí de este circuito. Lo que hice fue copiar pues el nodo 2 y esta rama precisamente, estos dos elementos, la fuente y el nodo que está a tierra, entonces aquí lo pongo. Recuerda que el nodo 2 lo estamos considerando positivo para la ecuación del nodo 2 precisamente. Entonces, este nodo recuerda que es positivo y el otro nodo pues va a ser el negativo. Y pues entre estos dos nodos está el voltaje 2. Entonces aquí está el voltaje 2 y este borne positivo pues también va a coincidir el signo de la impedancia de este lado. Entonces la impedancia va a tener también signo positivo de este lado y hasta acá el negativo. Estos dos elementos los estoy considerando como una sola impedancia. Entonces aquí pongo el más y acá el menos. La fuente pues ya tiene su signo de polaridad.
asignado, y recuerda que aquí la tierra está el negativo. Entonces aquí está el voltaje 2, de este lado negativo, de este lado positivo. Y voy a hacer la suma de voltajes aquí en esta rama. Entonces vamos a hacer la suma de voltajes. Voy a empezar aquí en este punto, y recuerda que la corriente va saliendo del nodo 2, o sea, va en esta dirección. Aquí lo voy a poner, la corriente saliendo, y recuerda que si despejo el voltaje de esta fórmula, pues me quedaría corriente por la impedancia. Entonces, pues aquí tengo corriente, tengo impedancia, estoy viendo el signo positivo de este lado. La corriente está entrando por el lado positivo también hacia esta impedancia, entonces esto es positivo. Y por la impedancia, que sería 2 más 2J, este 2 es de la resistencia, 2J es de la bobina. Luego llego al lado positivo de la fuente, es más, y es de 18, ángulo de 30 volts. Continúo la trayectoria y llego al lado negativo del voltaje 2, entonces aquí es menos voltaje 2, y ya llegué al punto donde inicié. Entonces esto es igual a 0. Y lo que vamos a hacer es despejar la corriente de esta sumatoria de voltajes que acabamos de realizar. Entonces la corriente es igual, el menos V2 del lado derecho de la ecuación, tendríamos V2, quedaría negativo, menos 18, ángulo de 30, y esto que multiplica la I, pues quedaría aquí dividiendo 2 más 2J. Y esta es la corriente que vamos a poner aquí, es la corriente de esta rama, y entonces sería, la corriente va saliendo del nodo 2, entonces aquí sería más, y pondríamos esto de aquí. Y ya son todas las corrientes para este nodo, entonces aquí ya igualamos a 0. Y bueno, inicialmente ya nos habían indicado el voltaje X con esta polaridad, y recuerda que este voltaje X determina la magnitud de esta corriente, porque esta es una fuente de corriente, pero que depende de Vx. Entonces, pues también, ya lo regresé aquí. Pues también es una incógnita que tenemos en nuestras ecuaciones. ¿Cuánto vale Vx? Entonces, te das cuenta, tenemos tres incógnitas: V1, V2 y Vx. Y nada más tenemos dos ecuaciones. Nos falta una. La otra ecuación, pues la vamos a obtener de nuestra fuente dependiente de corriente, que es esta. Bueno, la ecuación está asociada a nuestra fuente dependiente, más bien es lo que quiero decir. Entonces, pues nos interesa Vx, y ¿de dónde lo vamos a obtener? Que es de esta fuente. Bueno, pues por observación veo que Vx tiene, pues está en los nodos correspondientes entre el voltaje 1, entre el nodo 1, perdón, y la tierra, que es exactamente el voltaje 1. Entonces, para este circuito, en este caso, el voltaje 1 también es el mismo, incluso, o sea, las polaridades son las mismas, a Vx. Entonces, en este caso, V1 es igual a Vx. Y ya tenemos tres ecuaciones, tenemos tres incógnitas. Entonces, de aquí, pues nosotros ya podemos resolver el sistema de ecuaciones. Para resolver el sistema de ecuaciones, por observación, veo que Vx y Vx aquí los tengo en mis ecuaciones. Entonces voy a hacer la sustitución de V1 igual a Vx, es decir, aquí voy a poner V1 debido a la ecuación 3. Entonces incluso lo voy a poner con azul para que no se nos olvide que aquí teníamos Vx. ¿Y dónde más? Aquí. Este V1 sale porque era aquí Vx. Y entonces nos podemos quedar con estas dos ecuaciones. Una vez que ya hicimos la sustitución, nos quedamos con dos ecuaciones y nada más tenemos dos incógnitas: V1, que tenemos muchos elementos, y V2, que también tenemos muchos elementos. Lo que voy a hacer es reducir los términos. Muy bien, y reduciendo términos, haciendo la suma de nuestros voltajes V1 que tenemos aquí, llegaríamos a que V1 tendríamos este resultado, este coeficiente por V1,
Y bueno, es un número que tiene muchas decimales, entonces decidí guardarlo en la memoria A para no perder tanta precisión en los resultados. Haciendo la sumatoria de B2, aquí tendríamos menos B2 entre 2 más 2J, aquí tendríamos menos B2 entre menos 2J. Haciendo la suma, tendríamos este resultado, el cual no tiene de hecho no tiene decimales, está muy fácil de escribir. Aquí no utilicé ninguna memoria, así lo voy a trabajar. Y el menos 3, ángulo de 0, no se puede reducir con ningún elemento. Lo único que hice fue dejarlo del lado derecho de la igualdad. Entonces aquí lo tengo. Para la ecuación 2 lo mismo, hice la reducción de todos los voltajes V1, menos 1 entre menos 2J, menos 0.2, menos 1 entre 2 más 2J, y pues tendríamos como resultado este coeficiente por V1, y pues también tiene muchas decimales. Entonces lo que hice fue guardar este resultado en la memoria B de la calculadora. De los voltajes 2, 1 entre menos 2J, aquí tengo 1 entre 2 más 2J, 1 entre menos J, aquí 1 entre 2 más 2J. Haciendo la suma de todos esos elementos tengo este resultado con un ángulo que tiene muchas decimales. Entonces lo que hice fue guardarlo en la memoria C. Este elemento, este de aquí, es negativo, no depende o no está multiplicado ni por B1 ni por B2, entonces lo dejo del lado derecho de la igualdad y pues aquí está. Y ahora sí voy a resolver este sistema de ecuaciones. Bien, como es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, voy a utilizar el método de suma y resta. Y aprovechando que yo tengo en las memorias de mi calculadora estos dos coeficientes, para hacer un cálculo sencillo, pues voy a aprovechar eliminar a B1. Entonces, ¿cómo se hace esto en el método de suma y resta? Pues está bien fácil, porque el coeficiente que tienes en una ecuación lo multiplicas por toda la otra ecuación, y este coeficiente de acá lo multiplicas por toda la ecuación, por la otra. Entonces, en sí lo que estoy haciendo es toda esta ecuación la vamos a multiplicar por el coeficiente opuesto, que sería el de B, por B. Y esta otra ecuación la vamos a multiplicar por el coeficiente opuesto, que sería por A. Y para que se elimine uno de los dos le tengo que cambiar el signo. Entonces puedes cambiarle el signo a cualquiera de los dos que tú quieras. Entonces yo en este caso le voy a poner el signo negativo a este. Esto me permitiría eliminar a B1. Esto se va a hacer 0. Entonces nos vamos a quedar simplemente con B2. El que vamos a estar resolviendo ahorita va a ser B2. Entonces B2 aquí es igual. Está bien fácil, porque del lado derecho de la igualdad tendríamos B por 3 ángulo de 0. Entonces sería 3, o simplemente 3 porque tiene ángulo de 0. 3 por B. Y el otro sería este número, más 18 ángulo de 30 entre 2 más 2J, que multiplica a menos A. Entonces aquí más bien le puedo poner menos, y aquí A. Y esto es del lado derecho de la igualdad, ya acabamos. Ahora vamos con B2. Sus coeficientes se multiplican aquí por B. Entonces aquí pondría raíz de 2 cuartos, ángulo de menos 135, se multiplica por B. Y este menos A multiplica a este coeficiente. Pero acuérdate que lo tengo en la memoria C, entonces simplemente sería menos C por A. Y esto me permite calcular el voltaje 2. El resultado de ingresar esta operación en nuestra calculadora pues sería este de aquí, y sería volts, porque bueno, estamos hablando del voltaje 2. Y bueno, para tener un poco de mayor facilidad, lo que hice fue guardar este resultado en la memoria D, por todas las decimales que tiene. Y con B2, una vez que calculamos B2, podemos calcular pues de una manera muy sencilla B1. Entonces podemos utilizar cualquiera de las ecuaciones, ya sea la primera o la segunda.
Yo voy a utilizar la primera ecuación, esta de aquí. Recuerda que este coeficiente ya lo tenemos en la memoria A. Entonces vamos a despejar este B1 que tengo aquí. Entonces B1 es igual a 3 ángulo de 0 o simplemente 3, es lo mismo. Luego esto pasa restando, recuerda que B2 lo tenemos en la memoria D. Entonces pasa restando, sería menos raíz de 2 entre 4 ángulo de menos 135 por B2. Recuerda que B2 está en la memoria D, por eso le puse D aquí. Y este número pasa dividiendo, entonces, porque multiplica B1, entonces pasa dividiendo, lo tengo en la memoria A. Entonces lo pongo así para que se te haga más fácil escribirlo en tu calculadora. Y ya tenemos calculado el voltaje 1, nos da este resultado. Ya no lo guardo en ninguna memoria, ya tengo calculado los dos voltajes, ya terminamos de calcular los voltajes de este circuito. Recuerda que por esta ecuación sabemos que Bx es igual a B1, entonces Bx pues también es 2.7085 ángulo de menos 56.73 volts. Y entonces así ya tenemos los voltajes de este circuito eléctrico. Espero que le hayas entendido la explicación de este circuito. Por favor, dale clic en me gusta, comparte mi video, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones también.